Vamos a ir comenzando entonces la clase a medida que van entrando. Em, Hoy vamos a comenzar con cerebro. Vamos a hablar de la primera parte, que es la configuración externa, lo que vemos por fuera, ¿no? Todo lo que vemos en la parte externa. Y la siguiente clase vamos a ver la parte 2, que es configuración interna, o sea, las cosas que hay dentro. Em, Acá tenemos una vista desde arriba, donde podemos ver el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, el otro lado, y en el medio una cisura. Una cisura es una división. Se llama cisura interhemisférica porque está entre los dos hemisferios. Entonces esta va a ser la cisura más grande, la división más grande que va a tener el cerebro. Acá vemos por su cara externa, o sea, mirando de costado un hemisferio, y de costado más o menos tiene la forma de un guante de box, así como un guante de boxeo, donde esta división que está acá se va a llamar cisura de Silvio o cisura lateral. Cisura de Silvio o cisura lateral. Y arriba aquí vamos a tener lo que se llama la cisura central o cisura de Rolando. Esta es la cara interna, o sea, mirando un hemisferio por dentro, podemos ver el cuerpo calloso, que es un puente de sustancia blanca que comunica los dos hemisferios y transfiere información de un hemisferio al otro. Entonces, el cuerpo calloso. Esto sería adelante y esto es atrás. Y atrás podemos ver esta división que tenemos acá, se llama cisura calcarina. Es la división entre el lóbulo occipital que va a quedar atrás y el resto del cerebro. Acá tenemos una vista por debajo, ¿sí? Donde esto que está acá es la cisura de Silvio, eso que veíamos de costado hace rato. ¿Sí? Acá tenemos la cisura interhemisférica. Estos vendrían a ser los lóbulos frontales que están más adelante, por acá detrás de la frente. Aquí tenemos los lóbulos temporales, ¿sí? Esto está más o menos, ¿sí?, a este nivel. Y detrás va a estar el lóbulo occipital, pero va a estar cubierto del cerebelo, ¿sí? Y este es el tronco cerebral, ¿verdad?, que habíamos estudiado antes, que va a conectar con el cerebro. Aquí tenemos una vista lateral donde vemos otra vez las cisuras. Las cisuras son estas divisiones grandes. Dijimos que esta se llama cisura central o cisura de Rolando, cisura lateral o cisura de Silvio. Esta que está atrás está menos marcada en la cara externa, es la cisura calcarina o cisura perpendicular externa. Estas cisuras o divisiones van a dividir a un hemisferio en lóbulos. Entonces, esto que queda en azul va a ser el lóbulo frontal, esto que queda en amarillo, el lóbulo parietal, lo que queda en rojo, el lóbulo occipital, y lo que queda en marrón, el lóbulo temporal. Entonces tenemos acá cuatro lóbulos que llamamos lóbulos anatómicos o estructurales, porque nosotros podemos partir y separar estas cuatro partes. ¿Ya? Podemos partir un hemisferio y separar estas cuatro partes, por eso son lóbulos anatómicos o estructurales. A estos cuatro lóbulos anatómicos se le van a sumar dos más, que se llaman lóbulos funcionales. Los lóbulos funcionales no podemos separar propiamente
del hemisferio, pero son zonas del cerebro que tienen una función muy específica y por eso se les considera lóbulos funcionales. Este es uno, se llama el lóbulo de la ínsula. Para encontrar el lóbulo de la ínsula tenemos que abrir la cisura de Silvio. En el fondo de la cisura de Silvio va a estar el lóbulo de la ínsula. Ínsula es algo que está aparte, ¿sí? Por ejemplo, Inglaterra es un país insular. Eso quiere decir, es una isla que está aparte del continente. ¿Sí? En este caso también el lóbulo de la ínsula está mucho más profundo en otro plano que el resto de los lóbulos que estuvimos viendo, ¿verdad? Por eso recibe ese nombre. Y el último lóbulo podemos ver solo en la cara interna, en la cara de adentro. Vamos a ver que este lóbulo es un lóbulo complejo porque se conforma de varias partes. Se llama lóbulo límbico de Broca o algunos le dicen también sistema límbico, todo el conjunto. Va a estar formado por el nervio olfatorio, que va a dar una raíz hacia arriba del cuerpo calloso. Su otra raíz va a rodear por abajo y se van a encontrar atrás. Entonces se cierra y todo esto forma lo que se llama el lóbulo olfatorio y por supuesto tiene que ver con la olfacción, ¿verdad? Con el primer par craneal, que es el nervio olfatorio y también la olfacción. Vamos a ver también que aquí en azul tenemos el hipotálamo, que es el centro superior del sistema vegetativo. Tenemos la glándula pituitaria o hipófisis, que maneja toda la parte hormonal. Entonces acá tenemos una comunicación entre el cerebro y el sistema hormonal. Tenemos la amígdala, que maneja las reacciones emocionales. Se dispara ante las reacciones emocionales de miedo, y otras cosas. Esto no tiene nada que ver con la amígdala de la garganta, ¿verdad? Son núcleos del cerebro. Y después tenemos en verde el hipocampo, que maneja la parte de memoria. Entonces, todo esto en conjunto es lo que llamamos lóbulo límbico de Broca. Y se encuentra en la cara interna. Nosotros vimos entonces que un hemisferio se divide por estos surcos en lóbulos. Ahora, cada lóbulo vuelve a dividirse por unas divisiones más pequeñas que se llaman surcos. Esta más grande eran cisuras, ¿verdad? Cisura de Rolando, cisura de Silvio, cisura calcarina, y las más pequeñas son surcos. Entonces, por ejemplo, en el lóbulo frontal vamos a tener un surco frontal superior, surco frontal inferior, y este que va a ir hacia arriba, que es un surco frontal ascendente. Esto va a dividir a un lóbulo en circunvoluciones. Esta que dice F1 es la primera circunvolución frontal, F2 es segunda circunvolución frontal, F3 tercera circunvolución frontal y esta que dice F4 es la cuarta circunvolución frontal, o como sube hacia arriba se le llama también circunvolución frontal ascendente. Este mismo concepto se va a repetir para todos los lóbulos. Por acá, por ejemplo, en el lóbulo parietal vamos a tener este surco que va a dividir el lóbulo parietal en una circunvolución parietal superior, parietal inferior y la parietal ascendente, la que sube hacia arriba. En el lóbulo temporal también vamos a tener una primera circunvolución temporal, segunda temporal, tercera temporal y va a ir abajo hasta sexta circunvolución temporal. Entonces, un hemisferio se divide por cisuras en lóbulos y cada lóbulo se vuelve a dividir por surcos en circunvoluciones. Las circunvoluciones son
como estos gusanitos que podemos ver acá. ¿Sí? Esas son las circunvoluciones, son las divisiones de un lóbulo. Lo que vamos a ver ahora son las funciones que tiene cada uno de estos lóbulos. A este concepto se le llama localización cerebral. Localización cerebral quiere decir que cada parte del cerebro tiene una función específica y si el paciente lesiona esa parte, entonces pierde esa función. En el lóbulo frontal vamos a tener en azul lo más oscuro lo que se llama la corteza motora, es esto que estábamos llamando circunvolución frontal ascendente. Acá van a estar las neuronas que manejan la motricidad del otro lado del cuerpo. O sea, si esto es el hemisferio izquierdo, entonces esta parte va a manejar todo el lado derecho del cuerpo. ¿Sí? Esta sería la zona motora, estas son las células motoras que van a manejar el otro lado del cuerpo. Vamos a ver que en muchos mapas del cerebro vamos a encontrar unos números. Estos números corresponden a la clasificación de Brodmann. Coridian Brodmann fue un neurólogo, neurocirujano, que cuando le operaba a sus pacientes que estaban anestesiados, completamente dormidos, agarraba un electrodo y iba estimulando partes del cerebro. Y, por ejemplo, cuando estimulaba la parte de adelante, digamos, no pasaba nada. Cuando él llegaba a esta zona, se empezaba a mover el otro lado del paciente que estaba completamente dormido. Bueno, si estimulaba acá se movía la mano, si estimulaba acá se movía el pie. Entonces él fue armando un mapa, en este caso de las funciones motoras del paciente. Y esta zona que quedó con su nombre se le llama también homúnculo de Penfield motor. Homúnculo quiere decir pequeño hombrecillo, es este hombrecito que está acá cabeza abajo que representa las funciones motoras del otro lado. Entonces, acá tenemos en rosado la corteza motora y acá nos muestra cómo esta corteza motora está representada. ¿Verdad? Obviamente, si nosotros abrimos un cerebro, nos vamos a encontrar un hombrecito boca abajo. Lo que nos quiere decir es que esta zona de aquí es la que maneja la cara, la parte de más arriba la mano, la parte de más arriba tronco y miembros inferiores. Entonces, esto descubrió Penfield. Y esta sería más o menos la representación del homúnculo de Penfield. Homúnculo quiere decir pequeño hombrecillo, este hombrecillo deformado que tenemos acá, Penfield, el apellido del neurocirujano que descubrió, y que algunas partes sean más grandes, como la mano, por ejemplo, significa que mucho más neuronas tienen que trabajar para esas funciones, porque son funciones finas de precisión. También para la cara y para la lengua, y se necesita mucha precisión por las expresiones faciales, por la comunicación. Sin embargo, tronco y miembros inferiores son más pequeños porque son más bien músculos de fuerza y cíclicos, ¿no? Entonces, el homúnculo de Penfield motor. Atrás, en el lóbulo parietal, en la parietal ascendente, tenemos una representación también similar, pero de las funciones sensitivas del paciente. Y le llamamos homúnculo de Penfield sensitivo. Entonces, aquí en pocas palabras, el lóbulo frontal, la frontal ascendente principalmente, se va a encargar de las funciones de motricidad voluntaria y la parietal ascendente se va a encargar de las funciones de sensibilidad. Entonces, ¿qué va a pasar si el paciente se cae, golpea esta parte motora, ¿verdad? Y tiene una lesión de la circunvolución frontal ascendente? ¿Cómo les parece que va a quedar ese paciente? Va a perder una pérdida de la movilidad del cuerpo, alguna parte, ¿verdad?
Claro, exactamente. Sí, este es el hemisferio derecho y el paciente golpea la zona que maneja la motricidad, entonces va a quedar con una pérdida de movilidad del lado izquierdo. A eso se le llama hemiplegia. ¿Verdad? Hemi es la mitad y plejía parálisis. Entonces en este caso va a quedar con una hemiplegia izquierda. El paciente no puede mover el lado izquierdo del cuerpo o puede mover muy poco porque tiene una lesión de la zona motora. ¿Verdad? Como dijimos, esta zona motora tiene el número 4, que es el número que le da la clasificación de Brodmann. ¿Qué va a pasar si lesiona la parietal ascendente? La que está en azul, en el lóbulo parietal. Lo que llamamos homúnculo de Penfield sensitivo. ¿Qué les parece que va a pasar si el paciente se golpea el lado derecho de esta parte sensitiva? En el lado izquierdo no va a tener casi mayor sensibilidad. Exactamente, va a perder la sensibilidad del lado izquierdo, parcial o totalmente. Ahora, si pierde Ok. totalmente, decimos que el paciente tiene una hemianestesia. Hemi, la mitad, y anestesia es pérdida de la sensibilidad. Anestesia es sensibilidad. El prefijo a o an significa eso no funciona. Entonces, una hemianestesia. Esta parte sensitiva, la parietal ascendente, en la clasificación de Brodmann se llama área 3, 1, 2. O sea, son las áreas 1, 2 y 3, pero están en ese orden. Primero está el área 3, después el área 1 y después el área 2. Entonces tenemos ya acá las primeras 4 áreas de la clasificación de Brodmann. El área 1, 2 y 3 es sensitiva y el 4 es motora. Pasamos al siguiente lóbulo, que es el lóbulo occipital. El lóbulo occipital se va a relacionar con la visión. Es decir, acá la información visual viene por el ojo. A nivel del ojo, ya en la capa más interna del ojo tenemos la retina. Ahora, si comparamos el ojo como una pelota de fútbol, la retina sería como la cámara interna que tiene. Esa cámara interna va a tener unos receptores que van a captar la luz y una segunda capa que ya va a transformar esa energía lumínica en energía eléctrica. Es decir, todos los órganos de los sentidos son transductores. Un transductor es un órgano que transforma un tipo de energía en otra. En este caso, energía lumínica a energía eléctrica. ¿Verdad? Porque acuérdense que la información que circula por el cerebro no es luz, no es sonido, no es gusto, no es olfato. Lo único que circula como información en el cerebro son potenciales de acción. ¿Sí? Esos potenciales de acción que estudiamos en la primera unidad. Entonces, todo lo que reciben los órganos, los sentidos, tienen que transformar a potencial de acción para que la información ingrese al cerebro y sea procesada. Entonces, aquí la información va por el nervio óptico, por las vías visuales y termina en el lóbulo occipital, también de una forma cruzada. O sea, lo que yo veo en el lado izquierdo termina en el lóbulo occipital del lado derecho. Esto sería más o menos como un sistema de televisión, donde los ojos serían como las cámaras que están en el canal, que van a captar la imagen, van a transformar esa imagen a onda corta, que viene por la antena. Desde la antena se va a enviar la señal en forma de onda corta. La onda corta va a ser similar al potencial de acción que está viniendo aquí. Y en la casa nosotros vamos a tener el televisor que va a decodificar esa señal de onda corta y va a formar la imagen. Eso va a ser similar a lo que hace la corteza visual. O sea, el lóbulo occipital es como nuestro televisor que va a
captar esa señal y va a formar la imagen en la conciencia. Entonces, esta información va a llegar primero al área visual primaria, que es el área 17 en la clasificación de Brodmann, y a partir de ahí se va a procesar en las 18 y 19 que están alrededor. Entonces, la información llega, se procesa y yo puedo ser consciente de lo que estoy viendo. ¿Qué les parece que va a pasar si el paciente lesiona el lóbulo occipital? Tiene una lesión fuerte del lóbulo occipital. ¿Cómo va a quedar ese paciente? ¿Comenzaría a ver borroso o quedaría parcialmente no, totalmente ciego? Sí, en el caso más grave, ¿verdad? Que tiene una lesión de los dos lóbulos occipitales, el derecho y el izquierdo, va a quedar con lo que se llama una ceguera cortical. Entonces el paciente no puede ver absolutamente nada porque, por así decirlo, su televisor está descompuesto. Por más de que entre la luz, que el ojo esté bien, que la señal vaya llegando, si esto está descompuesto, es como si fuera que nuestro televisor está descompuesto. No puede formar la imagen. Por más que el canal esté emitiendo, que las ondas de radio lleguen, ¿verdad? Si el televisor está descompuesto, no tenemos imagen. Es lo mismo lo que sucede acá. Si tenemos una lesión del lóbulo occipital, entonces el paciente no va a ver nada. A eso se le llama anopsia. Paciente, opsia es visión, el prefijo an significa no funciona. A veces se lesiona una mitad, o sea, un hemisferio, un lóbulo occipital, entonces el paciente no puede ver solamente lo que le llega del otro lado. Y en ese caso decimos que el paciente tiene una hemianopsia. Ahora, si no puede ver una mitad, ¿verdad? Si no puede ver el lado derecho, entonces decimos que es una hemianopsia derecha. Después pasamos al lóbulo temporal. El lóbulo temporal se va a relacionar con la audición. O sea, acá la información de sonido que llega del oído va a entrar por el nervio auditivo, el par 8. Va a llegar a lo que se llama el área auditiva primaria, que está en la primera circunvolución temporal, que es esta. A partir de esta información se va a procesar en lo que llamamos área auditiva secundaria y va a pasar atrás a lo que se llama área de interpretación auditiva o área de Wernicke. Lleva también el apellido del neurólogo que descubrió. ¿Verdad? En la clasificación de Brodmann, esta es el área número 22. Entonces, el paciente recibe los sonidos, procesa esos sonidos y recién cuando llega acá comprende el significado de los sonidos, ¿no? Por eso área de interpretación auditiva. A partir de ahí va a generar una respuesta en la que van a estar involucrados varios lóbulos y esta respuesta se va a dar a través del área motora del habla que tenemos acá, ¿verdad? Que se llama área de Broca. Habla Área motora del habla o área de Broca es el área número 44 en la clasificación de Broca. Entonces, aquí tenemos, digamos, todo el circuito de la comunicación, donde nosotros escuchamos, o sea, entran los sonidos, se procesan, entendemos lo que nos están diciendo, generamos una respuesta y esto se da a través del área motriz que maneja, ¿verdad?, toda la parte que tiene que ver con los músculos del habla. ¿Qué va a pasar si mi paciente tiene una lesión en el área auditiva primaria? ¿Qué va a pasar si hay lesión del área auditiva primaria? El paciente, Hágale a alguien puede contestar. ¿Están o no? ¿qué pasa si tenemos lesión del área auditiva primaria?
Alejandro. El paciente no va a escuchar nada, ¿verdad? Porque la información va a quedar bloqueada y si tenemos esto lesionado. Entonces, si hay lesión del área auditiva primaria, el paciente no escucha luego nada, decimos que tiene una sordera cortical. Ahora, hay veces que... ¿Qué pasó? ¿Está por ahí? Sí, perdón, perdí la señal. Profe, ¿dificultaría la combinación de sonidos? Sí, si hay una lesión en el área auditiva primaria, la información de sonido no puede luego entrar porque está lesionada el área que tiene que recibir. Entonces a eso le llamamos sordera cortical. O sea, el paciente no escucha luego nada. Ahora, ¿qué pasa si lo que está lesionado es esto, que es el área de interpretación auditiva o área de Wernicke? Va a escuchar, pero no va a saber qué sonido es, ¿sería? Exactamente. Va a escuchar, pero no va a comprender. ¿Verdad? A eso le llamamos afasia, ¿verdad? Es una dificultad en la comunicación. En este caso es una afasia sensorial o se llama también afasia de comprensión. El paciente escucha, pero no comprende, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo esta lesión, alguien me está hablando, yo veo que me está hablando, escucho sonidos, pero es como si fuera que me habla en chino. No puedo entender lo que me dice, ¿verdad? Eso es una afasia de comprensión o afasia de Wernicke, lesión del área 22. Ahora, ¿qué va a pasar si lo que está lesionado es esto? Es el área motora del habla. Quedaría como el mudito. No va a Sí, poder hablar. No puede hablar. exactamente. En ese caso, el paciente recibe el sonido, procesa, comprende, quiere dar una respuesta, pero no puede dar la respuesta. Es lo que llamamos una afasia motriz o afasia de Broca, porque lo que está lesionado es el área de Broca, el área motora del habla. ¿Sí? Es el área 44 la que tiene lesión. Perfecto. Hay veces que la lesión es global, es decir, no solamente se lesiona uno, el otro, sino tenemos una lesión todo junto, ¿verdad? Que afecta área de Wernicke, que también área de Broca, y el paciente tiene lo que se llama una afasia mixta. Eso quiere decir, ni escucha tan bien, ni comprende tan bien, ni tampoco puede responder tan bien. O sea, tiene bastante dificultad su comunicación. Afasia mixta es la más frecuente. Lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que estas áreas del lenguaje se encuentran solamente en el hemisferio dominante. O sea, si yo escribo con la mano derecha, soy diestro y mi hemisferio dominante es el izquierdo. Entonces, estas áreas del lenguaje voy a tener solo en el lado izquierdo, no en el derecho. Por supuesto, si soy zurdo, va a ser al revés, ¿verdad? Si soy zurdo, yo voy a escribir con la mano izquierda y mi hemisferio dominante va a ser el derecho. Entonces, estas áreas van a estar solo en el lado derecho. Y tenemos que tener en cuenta eso porque si un paciente tiene, por ejemplo, una lesión en el lado izquierdo, no va a mover el otro lado del cuerpo, no va a sentir bien el otro lado del cuerpo y tampoco no va a poder comunicarse bien, va a tener una afasia. Ahora, si tiene una lesión en el lado derecho, no va a mover bien el lado izquierdo, va a tener pérdida de sensibilidad en el lado izquierdo, pero no va a tener afasia, se va a poder comunicar bien, a no ser que sea zurdo, porque en ese caso su hemisferio derecho sería el dominante. Aquí tenemos la comunicación entre el área de Wernicke o área de interpretación auditiva y el área de Broca, que es el área motora del habla. Se llama fascículo longitudinal medial o fascículo arqueado. Este es un fascículo que se mieliniza alrededor del 9º mes de edad. O sea, a los 9 meses el bebé
puede escuchar y empezar a repetir palabras. O le mostrás algo y le decís, esto es una botella, y le repetís y él dice, botella. Empieza a decir, antes de eso no tiene la capacidad de repetir palabras, solamente balbucea. Recién a los 9 meses, cuando se minimiza este fascículo, empieza a poder repetir algunas palabras que escucha. Pasamos al siguiente, el lóbulo de la ínsula. Teníamos que entrar al fondo de la cisura de Silvio. Este lóbulo está relacionado con el gusto. Entonces, ¿qué va a pasar si se lesiona? Ya no tendría preferencia alguna. Todo le Sí, gustaría. no ¿Perdería la siente, sensibilidad del gusto? pierde la sensibilidad del gusto. A eso le Mm. llamamos agusia. Agusia o ageusia. Pero agusia o geusia es gusto y el prefijo a significa no funciona. Y por último tenemos la lesión, el último lóbulo, que es el lóbulo límbico de Broca. Pero acá vamos a ver que uno de sus componentes más importantes es el, el nervio olfatorio y todo el sistema olfatorio. Entonces, al lesionarse, muchas veces el paciente tiene una pérdida de olfato, lo que llamamos una anosmia. Osmia, olfato, y prefijo an significa eso no funciona. También puede haber lesión de otro de los componentes, pero eso vamos a estudiar un poquito más adelante porque pertenecen ya a las partes cognitivas. Otra cosa que tenemos aquí en la configuración externa del cerebro son las funciones de cada hemisferio. Nosotros vimos hasta ahora las funciones de cada lóbulo, ¿verdad? Y acá tenemos las funciones de cada hemisferio. Vamos a ver que el hemisferio izquierdo se encarga de la parte más racional, o sea, operaciones numéricas, lógica matemática, poder sumar, dividir, restar, etcétera, etcétera. Se encarga del lenguaje escrito, del lenguaje hablado, o sea, de la comunicación que dijimos recién. Todo esto está en el hemisferio izquierdo en las personas diestras. Tomamos como ejemplo en las personas diestras, que son 90 o más por ciento, ¿verdad?, de las personas. También del razonamiento, por ejemplo, acá muestra una tabla de ajedrez, ¿verdad?, donde se necesita mucho este tipo de habilidad, ¿verdad? Y también, por supuesto, el control de la mano del otro lado. Entonces, el hemisferio izquierdo es un hemisferio más racional que maneja la información y procesa la información de manera secuencial. Por otro lado, el hemisferio derecho maneja más la parte artística. Así tiene que ver con la percepción tridimensional del espacio, poder visualizar correctamente las estructuras tridimensionales, poder apreciar una escultura o cualquier imagen en 3 dimensiones. También tiene que ver más con la imaginación, con la apreciación musical, o sea, el sentido de la apreciación de la música, ¿verdad? Y por supuesto va a manejar el lado izquierdo del cuerpo, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo un paciente que lesiona el lado izquierdo o que lesiona el lado derecho. El paciente que lesiona el lado izquierdo va a tener más pérdida de estas funciones, y el paciente que lesiona el lado derecho más pérdida de estas funciones. Muchos pacientes, por ejemplo, que lesionan el lado izquierdo, si ese paciente era arquitecto o ingeniero o otro profesional que necesitaba normalmente hacer cálculos para su trabajo diario, difícilmente que pueda volver a trabajar en eso porque hay una pérdida de estas funciones. Ahora, y por otro lado, entonces ese paciente que ya no puede hacer estas funciones, sí va a tener muy disponibles estas funciones, ¿verdad? Y de hecho muchos se dedican a mejorar, ¿verdad?, la parte artística, que es lo que le queda, ¿verdad? Y por el otro lado, si tenemos una lesión del hemisferio derecho, entonces el paciente va a tener pérdida de estas funciones, no solamente artísticas, sino que tienen que ver también con poder apreciar la parte tridimensional del espacio, que es súper necesaria para manejar, para trasladarse normalmente, pero entonces va a tener varios problemas también con esto. Entonces,
Por más de que el paciente quede con una hemiplegia en los dos casos, es muy diferente un paciente con lesión del hemisferio izquierdo que un paciente con el hemisferio derecho. Cada uno va a perder funciones que corresponden a ese hemisferio. Hasta aquí nosotros estudiamos lo que son las áreas primarias, o sea, área motora, sensitiva, visual, pero acá tenemos lo que llamamos áreas de asociación. Eso quiere decir, aquí tenemos la parte motora, la parte sensitiva, la parte visual. Pero cuando yo voy a escribir, por ejemplo, necesito mirar lo que estoy escribiendo, necesito tener motricidad, mover, necesito sentir también. Entonces, estas áreas intermedias se ocupan de esa coordinación. A eso le llamamos áreas de asociación. Acá tenemos tres más importantes: la área de asociación parieto-temporo-occipital, el área de asociación límbica y el área de asociación prefrontal, que es un área muy importante que vamos a estudiar en detalle un poquito más adelante, pues tiene funciones cognitivas importantes.